comenzar. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de cardiopatía isquémica. Entonces el tema se llama cardiopatía isquémica. Cardio, corazón. Patía, enfermedad. Isquemia, falta de flujo sanguíneo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cardiopatía isquémica, significa falta de perfusión sanguínea al propio corazón. Entonces, estamos ante un evento de falta de llegada de sangre al propio músculo miocardio. Entonces, ustedes ya saben que el corazón hace dos trabajos. Se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Cuando se contrae tiene que eyectar la sangre. Cuando él está realizando su trabajo, cuando ustedes están realizando un levantamiento de algo pesado, en ningún momento piensan en comer, ¿verdad? Lo mismo sucede con el corazón. Cuando él está realizando la contracción, está empujando la sangre, lo que menos piensa es en comer, ¿ok? Pero cuando el corazón se está relajando, el vaso coronario se va a dilatar y es en ese momento donde va a recibir la sangre para obtener sus nutrientes necesarios. Entonces, el corazón se nutre en la diástole. En la diástole es donde nosotros vamos a tener aquí una nutrición a nivel de la musculatura miocárdica. Entonces, aquí tenemos un corazón derecho, corazón izquierdo. Eso es de forma general, cómo tenemos que conocer y cómo se divide el corazón. El corazón sirve para bombear sangre y va a bombear sangre mediante un vaso sanguíneo que sale del lado izquierdo, que va a llevar la sangre a la circulación sistémica. Va a bombear sangre del lado derecho, que va a llevar la sangre hacia el territorio pulmonar. Entonces, el izquierdo, las cámaras izquierdas del corazón son las que van a manejar sangre oxigenada. Entonces el ventrículo izquierdo es la que tiene que bombardear sangre que va a salir por la aorta ascendente, por el arco y la descendente. En el nivel de la aorta ascendente es donde inmediatamente en la formación de la aorta ascendente van a estar los vasos que van a nutrir al corazón. ¿Y cuáles van a ser los vasos que van a nutrir al corazón? Hay dos corazones, ¿verdad? Divididos de forma anatómica y funcional. Corazón derecho y corazón izquierdo. De tal forma que el corazón derecho va a recibir sangre de la coronaria derecha. El corazón izquierdo va a recibir sangre de la coronaria izquierda. Entonces, de esa forma va a ir la sangre para que el corazón pueda recibir el nutriente para poder realizar el trabajo. Pero por A o B motivo, nosotros podemos tener de que las coronarias disminuyen el calibre, va a disminuir la oferta de sangre ofrecida al propio corazón. Y gran mayoría de las causas de isquemia del corazón se van a dar por formación de lo que podemos ver aquí. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Formación de placas de ateroma, tejido de gordura que se forma en las propias coronarias. Miren que estas coronarias, esta es la luz que tiene que tener la coronaria para que pueda pasar sin ningún problema la sangre. De lejos, el principal factor para dañar el endotelio del vaso sanguíneo, el principal vaso que se daña, primeramente son los vasos que están directamente en la salida de sangre del propio corazón, las propias coronarias. Paciente que tiene presión elevada. ¿Qué hace la presión alta? La presión alta hace de que pase con mucha fuerza la sangre por aquí y dañe el endotelio. Y cuando tenemos un daño endotelial,
ahí es donde cuando hay un daño endotelial va a depositarse lípidos a nivel de esa estructura y van a venir los macrófagos y van a comer el lípido. Entonces va a ser macrófagos que van a estar cargados de lípido y posteriormente van a salir tejidos que van a formar una cicatriz de ese tejido dañado en ese sitio, que van a ser las células musculares. Y ahí es donde salen las células musculares y se forma la famosa placa de ateroma. Ahí está, miren la placa de ateroma y miren lo que queda de espacio para que la sangre pase, para poder nutrir hacia la musculatura, para poder nutrir hacia esa musculatura. Cuando nosotros tenemos de que el vaso sanguíneo disminuye de calibre, cuando este corazón necesite mayor cantidad de sangre y no recibe, va a tener liberación de mediadores del dolor que son llamados de prostaglandinas. Entonces, estos mediadores del dolor van a ser liberados en fenómenos de isquemia y van a generar un dolor de origen cardíaco que puede ser llamado también de dolor anginoso. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener una angina. ¿Qué significa? Angina significa dolor por isquemia. A nivel del intestino puede haber también angina. Se llama angina mesentérica cuando la arteria disminuye de calibre porque hay una disminución de pasaje de sangre que va a ofrecer menos sangre al intestino. Se genera la angina mesentérica. En este caso, vamos a tener de que va a llegar menos sangre al corazón. Y nosotros podemos evolucionar de dos formas. Podemos evolucionar dando una lesión de forma crónica o de forma aguda, un pedacito de esta placa se puede romper y generar un cuadro agudo en el paciente. Entonces, vamos a tener dos entidades muy bien estudiadas en la cardiología, formando los síndromes coronarios crónicos y síndromes coronarios agudos. Vamos a ver por qué algunos pacientes tienen síndromes coronarios crónicos y por qué otros pacientes infartan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que definir bien, tenemos que conocer bien para tener la conducta ante estos pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de isquemia, significa suprimir o eliminar el flujo sanguíneo ofrecido a un tejido. Eso significa isquemia. En el caso de la isquemia miocárdica es la ausencia de nutriente ideal para la nutrición de ese corazón. Entonces la isquemia miocárdica es cuando va a disminuir el aporte de nutriente a esa musculatura miocárdica. Muy bien, en ciertas enfermedades, nosotros podemos tener ciertas enfermedades que generen mayor demanda de nutrientes, mayor demanda de trabajo cardíaco. Y eso puede hacer de que en el corazón también se genere cuadros de disminución de la perfusión miocárdica. Ejemplo, tirotoxicosis. La tirotoxicosis es hipertiroidismo. Ustedes saben que la tiroides produce hormonas tiroideas. T3, T4 por las células foliculares. Las parafoliculares hacen calcitonina, que es para otra cosa. T3 y T4 son las que regulan el metabolismo de todas las células del cuerpo. Si todas las células del cuerpo están aumentadas en el metabolismo, entonces hay mucha hormona T3 y T4 y hace que todo esté acelerado. El corazón también va a estar acelerado en su trabajo. Tensión mental, la misma cosa. El ejercicio, misma cosa. Exposición al frío, misma cosa. Demandas metabólicas, dice, pueden ser tan excesivas que el flujo sanguíneo a la musculatura miocárdica sea insuficiente y genere, en este caso, dolor. La manifestación clínica
que van a presentar los pacientes cuando hay baja perfusión, 75-80% va a ser dolor de tipo anginoso, angina, dolor por isquemia, angina miocárdica, dolor por isquemia en el miocardio. Eso es lo que nosotros vamos a tener en ese paciente cuando hay poca oferta de sangre a la musculatura miocárdica. Muy bien. Entonces, tenemos que saber diferenciar y clasificar muy bien las coronariopatías. ¿Cómo se dividen las coronariopatías? Enfermedades de las coronarias. Tenemos, por un lado, el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo. Esa es la forma de dividir las coronariopatías. Síndrome coronario crónico. ¿Cuáles son las entidades que forman parte del síndrome coronario crónico? Tenemos por un lado la angina estable, la isquemia miocárdica silente y la angina variable o vasoespástica, cuando hay una respuesta exagerada del sistema simpático que genera una vasoconstricción excesiva, llamada también de angina de Prinzmetal. Vamos a ver enseguida, vamos a diferenciar cada uno de ellos. Y el síndrome coronario agudo es cuando la placa se rompe y enseguida en la parte más distal se va y cierra por completo a ese vaso sanguíneo y genera ¿qué cosa aquí? Genera el síndrome coronario agudo, y las entidades que forman parte del síndrome coronario agudo tienen que conocer pero muy bien la angina inestable y los infartos, asimismo, y los infartos, porque nosotros tenemos el infarto agudo del miocardio en la cual no hay elevación del segmento ST. La vez pasada con el doctor Torales vieron el electrocardiograma y vieron lo que es el ST. ¿Qué significa la onda S? ¿Qué significa la onda T? Entonces aquí, segmento ST, ¿qué significa? Puede estar elevado, entonces hablamos de infarto con supra-ST. Puede que no esté elevado o que esté deprimido. Entonces, en esos casos decimos que el infarto es sin elevación del ST. Y el otro ya nombramos, con elevación del segmento ST. Entonces, esta clasificación tiene que quedar bien clara. Coronariopatía crónica y aguda. Crónica, hay entidades de la crónica, y de la aguda tenemos entidades bien estudiadas, y esto el día de mañana van a ver que día a día llegan pacientes con angina inestable o con infarto. Tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber diagnosticar y tenemos que saber hacer el tratamiento de estos pacientes. Entonces, miren aquí, angina significa dolor por isquemia. Dolor por isquemia. 75-80% de los pacientes que tienen obstrucción de la coronaria van a tener angina. El paciente que sufre de un infarto de miocardio, 75-80% va a tener como manifestación angina. Profesor, quiere decir que un 20% no tienen angina. Asimismo, hay un porcentaje de pacientes que tienen o sufren lo que se llaman infartos atípicos, infartos sin dolor. ¿Quiénes pueden ser estos pacientes? Diabético. Diabético puede no tener manifestación del dolor. Por ejemplo, el diabético, vamos a suponer, el diabético se desmayó. ¿Quién le pudo haber pasado? Puede ser de que tuvo un infarto y no haya perfusión a nivel del cerebro, por eso se desmayó. Diabético por lipotimia o desmayo, él ganó una orden para el electrocardiograma. Así mismo, recuérdense, paciente diabético que consulta por síncope o desmayo, entonces él gana un electrocardiograma
cardiograma, una orden de electrocardiograma para descartar infarto. Ese paciente que va a la consulta sin dolor por edema de pulmón. Puede ser el mismo diabético, puede ser mujer, entonces una persona, una abuela, en este caso las mujeres son las que toleran mucho el dolor, y muchas veces la presentación se da con casi nada de dolor o poco dolor, toleran mucho el dolor. Entonces, síncope en un diabético o una mujer de edad para desarrollar infarto, se le da una orden de electrocardiograma. Entonces vamos a tener en este caso los llamados infartos atípicos. Típico 75-80%, nosotros tenemos el dolor anginoso producido en los pacientes. Típico es el dolor que tiene. Entonces miren aquí la obstrucción que vamos a tener. Aquí está el vaso normal. Aquí está la estría de grasa que va a ir formándose. Aquí ya se está formando una placa. Aquí que tenemos toda la placa de ateroma, pero esta placa es estable. Esta placa es estable. Hay un pequeño espacio, una pequeña luz para pasaje de sangre. Entonces, a esto nosotros le llamamos de angina estable. ¿Quiénes van a ser los pacientes que tienen angina estable? Los que tienen síndrome coronario crónico. ¿Cuál va a ser la manifestación de estos pacientes? Dolor. ¿Y cómo yo sé si estoy ante una angina inestable? Infarto de una angina estable. Este paciente aquí, que tiene obstrucción en gran porcentaje, pero la placa es estable, deja pasar sangre. Este paciente es aquel de que se va a hacer una actividad física. Se va a hacer una actividad física y cuando comienza a hacer ejercicio físico, ¿quién necesita el corazón? Necesita más sangre. Si no se le ofrece la sangre suficiente, libera mediadores del dolor, prostaglandina. Entonces, este paciente tiene dolor después de realizar alguna actividad física. Este paciente hace una actividad física moderada o fuerte y le duele. Tiene una angina. Ese paciente se sienta, descansa, el corazón no necesita más sangre y pasa el dolor. Pasa el dolor. Probablemente no se va a ir a consultar. Pasó el dolor. Y luego, el otro día, va otra vez a hacer ejercicio. Y al hacer ejercicio moderado, llega intenso y comienza a dolerle. Ahí dice, no, algo está mal. Algo está mal aquí. Yo hago ejercicio y me duele el pecho. Ahí es donde el paciente se va a consultar con el clínico o con el cardiólogo. Entonces, ¿cuál es la manifestación? Dolor desencadenado después de una práctica o actividad física. ¿Qué tiene mi paciente? Dolor post-estrés físico. Tiene ese paciente. Probablemente el médico sospeche de que la arteria está obstruida. Y si esa arteria está obstruida, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a meter una cámara para mirar si la arteria está obstruida? No, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer una tabla, una tablita donde vamos a diferenciar. Vamos a poner el paciente baja probabilidad, media probabilidad y alta probabilidad de que sea placa de ateroma. Entonces, le dividimos en tres. ¿Cómo dividimos? Baja probabilidad, media probabilidad y alta probabilidad. Esa tablita se llama tabla o clasificación de Diamond y Forrest. Diamond y Forrest. Esa es la tabla que se utiliza para aquel paciente que tiene angina estable. ¿Cuál es ese paciente? Ese paciente que se va a consultar porque le dolió el pecho después de hacer ejercicio físico. Entonces, si en la tablita me dice es baja probabilidad, baja, voy a buscar cualquier otra causa, no voy a pensar mucho en angina. Si el paciente tiene alta probabilidad, en la tablita me sale alta probabilidad de angina, directamente se trata. Pregunta de examen, aquel paciente que tiene
o sale en la clasificación en la tabla que se llena. Pueden ver después la tablita, la tabla de Diamond y Forrest. Ese paciente con clasificación intermedia para angina estable, este paciente se va a test ergométrico. Test ergométrico es la prueba de esfuerzo, la prueba de los 6 minutos. Entonces, en una estera se le conecta el electrocardiograma funcional que va a hacer ahí ejercicio, va a estar trotando sobre la estera y va a mirar en qué momento es donde se desencadena dolor en las fases para ver en qué fase más o menos está la angina. Entonces, este paciente aquí con síndrome coronario crónico, la principal entidad es la angina estable. Voy a hacer la tabla de Diamond y Forrest y digo, baja probabilidad, no hago nada, alta probabilidad, trato directamente, y la probabilidad intermedia. Intermedia son los que se van a test ergométricos, se van entonces a test ergométricos. Sí, es examen de ergometría, Marcelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos aquí. Y el otro aquí, miren qué es lo que sucede aquí. El otro es cuando tenemos totalmente obstruida. Puede haber una pequeña ruptura de placa y ahí va a invadir la plaqueta y la plaqueta va a cerrar completamente aquí ese vaso sanguíneo. Y este va a evolucionar para dos formas: o angina inestable o infarto agudo del miocardio. Aquí la otra parte, esta parte aquí no he visto, pero obvio, ¿verdad? Puede directamente morir el paciente, pero la evolución de la patología puede ser en dos: angina inestable o infarto. La pregunta es, ¿por qué algunos pacientes tienen angina inestable y por qué otros pacientes tienen infarto agudo del miocardio? La respuesta esta depende del cuerpo de cada uno de los individuos. Depende del cuerpo y de la formación de esta placa aquí. Si esta placa, miren, esta es una obstrucción muy importante. Si el cuerpo consiguió contener por mucho tiempo, aquí va a estar pasando poca sangre, pero así como está pasando poca sangre, por la otra parte de la musculatura del miocardio también se van a formar nuevos vasos sanguíneos. Entonces, esta placa estable, si es de forma crónica, no hay ruptura, puede en algunos individuos formar circulación colateral. Entonces, en algunos individuos nosotros vemos de que hay formación de circulación colateral porque tuvieron más suerte. Su cuerpo consiguió contener esta placa y hubo tiempo de angiogénesis, formación de nuevos vasos. Entonces, cuando este se rompe, ¿qué va a pasar si se rompe? Y va a venir aquí, va a venir la plaqueta y va a cerrar completamente el vaso sanguíneo. Va a cerrar completamente, pero tiene circulación colateral. Quiere decir que por otros vasos sanguíneos va a llegar flujo sanguíneo. Y esos son los pacientes que tienen angina inestable. Miren aquí, se cerró completamente, pero hay circulación colateral, hay angina inestable. ¿Y cuál es la angina inestable? La angina inestable es aquel paciente que tiene obstrucción de la luz, tiene circulación colateral y es aquel paciente que tiene dolor anginoso que no supera los 20 minutos y cede con remedio común, analgésico común. Puede ser un antiinflamatorio no esteroideo. Le está doliendo el pecho ahí, Si no pasó los 20 minutos de dolor, ¿cuál es su diagnóstico? Angina inestable. Si el paciente tenía mucho dolor anginoso y tomó un antiinflamatorio, ¿cuál es su diagnóstico? Pasó el dolor, angina inestable. Pero algunos pacientes infartan porque está la placa aquí y de forma aguda se rompe la placa antes de haber formado circulación colateral. Y si no hay circulación colateral, ¿qué va a pasar? Ese vaso sanguíneo se cierra por completo y no hay aquí por donde va a llegar sangre.
en el territorio miocárdico. Entonces, estos pacientes que de forma aguda, abrupta, sufren ruptura de placa, son los pacientes que infartan. Aquello que no tuvo tiempo de formar circulación colateral. Entonces, estos pacientes sufren de infarto agudo del miocardio. ¿Cuál es el infarto agudo del miocardio? Aquel paciente que tiene dolor, 75-80% de los casos, dolor anginoso típico. Tienen dolor más de 30 minutos y no cede con medicación analgésica común. Esa es la definición de infarto. ¿Cuál era la angina inestable? 20 minutos de dolor. Tomó analgésico común, pasó. Eso es inestable. Y el infarto, 30 minutos de dolor. Tomó analgésico común y no pasó. Esa es la definición de infarto. Así nosotros diferenciamos en la parte clínica cuando hablamos de angina inestable y el infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos que tener bien claro: síndrome coronario crónico, la principal entidad es la angina estable. Síndrome coronario agudo, la angina inestable y los infartos, porque son dos los tipos de infarto que pueden tener entonces los individuos. ¿Dudas? Hasta ahí, dudas, preguntas. E doutor, em Sim. relação à angina estável, ela é obrigatoriamente progressiva? Ou uma pessoa pode somente ficar nos padrões dos 30% a vida inteira, por exemplo? Sí, depende mucho. Si nosotros llegamos al diagnóstico precoz, recordate que este paciente va a comenzar a consumir medicamentos que van a evitar el aumento progresivo del tamaño de la placa de ateroma y la ruptura. El medicamento que aquí ayuda muchísimo para que no crezca y para que no se rompa son las estatinas. ¿Está bien? Entonces, Ok. ese paciente, si está en utilización de medicación, puede mantener su placa estable até morrer, tá bom? Tá. No eletrocardiograma convencional, sem ser no teste ergométrico, pode aparecer também? Puede aparecer, pero acordate que el electrocardiograma no te dice absolutamente nada, ¿tá? El electrocardiograma, vos podés tener un paciente que está infartando y el electro está normal, ¿ok? Vos podés tener un paciente que está teniendo una angina, no tiene nada de manifestación. Le hacemos el electro no sale nada. O de repente puede aparecer el electrocardiograma, solamente nos sirve cuando yo tengo la clínica y voy a certificar con él. Pero de forma inespecífica, el electrocardiograma no presta para nada, ¿tá bom? Vou fazer um eletro para ver como está o coração. Não, não funciona assim, não funciona. Electrocardiograma es cuando ustedes tienen clínica típica y piden y confirman con eso. Ahí es donde les sirve el electrocardiograma. O si no, no presta. Porque el electrocardiograma es un estudio así muy inespecífico. Como dijimos, nosotros vamos a ver aquí enseguida que podemos tener un paciente con infarto y su electrocardiograma está normal. Está normal. O que a gente faz? Vai tratar, né? Eletro saiu que está normal. Se hace de forma seriada hasta que aparezca la alteración. Lo mismo, si yo pido un electrocardiograma, puedo ver algunas cosas que me interesen, pero si el paciente no tiene la manifestación clínica, entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta, ¿trato o no trato? ¿Qué tipo de paciente es lo que tengo? Por eso, la manifestación clínica del paciente es lo que me ayuda a ver si el electro es útil para esa manifestación. ¿Está bom? Podemos tener un paciente sin clínica y pedimos un electrocardiograma y el electro me viene supra-ST. Meu Deus, o que eu vou fazer? No tiene clínica y tiene ST. Entonces voy a estudiar al paciente. ¿Por qué no tiene clínica? ¿Será que no es un diabético? ¿Y será que no se desmayó? Ahí presta o electro, ¿entiende? Entonces, no hay clínica,
pero el paciente es un diabético y el paciente se desmayó. ¿Qué puede ser eso? Infarto. Infarto. Y ahí voy a mirar y ahí veo. No, de repente hacen un electro y se calibró mal el equipo y aparece ST, todas las derivaciones de, meu Deus, está con pericarditis. Y você olha para a pessoa y la persona no tiene nada. Entonces, dependiendo de la clínica es donde ustedes van a guiarse y utilizar de forma correcta el electrocardiograma. ¿Está bien? Excelente, doutor. Obrigado. Sí, aquí Marina dice en el electrocardiograma aparece cuando ya está prácticamente todo cerrado. Y puede ser, Marina, puede ser también que aparezca cuando no esté completamente fechado y mi paciente de repente está con dolor. Yo pido electrocardiograma y veo depresión de onda T. Depresión de la onda T es lo que me indica cuando hay clínica en ese paciente de que hay qué cosa. Hay, en este caso, isquemia miocárdica, tá? Doutor, me escuta? Sim, te escucho, pode falar. Doutor, aí nesse caso não vai agregar o exame de CKMB e troponina? Sí, va a pedir. Para nosotros, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de infarto de miocardio, tenemos que tener tres cosas. Número 1, clínica. Número 2, tenemos que tener electrocardiograma. Y número 3, vamos a pedir enzimas cardíacas. ¿Está bien? Entonces vamos a pedir los tres. Clínica de infarto e infarto. ¿Ok? Electro, puede ser normal. Sí, puede ser normal y el cara está infartando. Enzima cardíaca, ¿tiene que estar elevada? No, no tiene que estar elevado. Porque las enzimas cardíacas van a demorar para elevarse. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. El paciente que llega en el hospital, vamos a suponer que llega con 20 minutos de dolor torácico. 20 minutos de dolor. El electro puede estar alterado como puede no estar, ¿está bien? Y las enzimas en 20 minutos todavía no se van a elevar. Por eso se hace electrocardiograma y se hace enzimas cardíacas seriadas en ese paciente para nosotros después concluir de que realmente fue un infarto, mas ya tratamos de la clínica, ¿tá bom? Sim. Doutor, outra pergunta. No caso Sim. da angiogênese, ela ocorre mais a partir dos 55 anos, né? Así mismo, mediadores ahí. Entonces, sustancias que estimulan la angiogénesis del paciente. Ahí cuando la placa está bien estable, donde el corazón tiene de repente mayor facilidad de formar circulación colateral. Si no está estable, se rompe fácilmente y da infarto. ¿Ok? Gracias. Muy bien, aquí Rafisa me dijo la angina inestable, no precisamente es en esfuerzo. La angina inestable es dolor en reposo, Rafisa, esa es la definición, ¿tá? Angina estable es dolor en la actividad física. Angina inestable es dolor en reposo. Está sentado y comienza a doler. Entonces, no pasa de 20 minutos y pasa con medicación analgésica común, ¿tá? Toda angina es patológica, Francieli, y no toda angina es patológica, ¿está? No toda angina es patológica. Podemos tener patología, la vez pasada le hablé en la clase, miocardiopatía hipertrófica, el tabique interventricular muy grande. Entonces, ese paciente puede estar realizando una actividad física intensa, pero las cámaras ventriculares son pequeñas. Entonces, en algún momento va a faltar sangre y va a causar ¿qué cosa? Va a causar dolor en ese paciente, pero no va a ser porque el vaso sanguíneo está pequeño en este caso. Angiogénesis, acima de 55, alguma vantagem envelhecer. Não entendi, Marcelo, não entendi. Ah, não, doutor, já estava brincando. Eu falei que é uma vantagem ao envelhecer é a criação desses novos vasos. Ah, sim, essa é uma vantagem. Isso aí, é uma vantagem. Por cima dos 55 anos já tem vantagem, tá bom? Sim. Nitroglicerina, doutor, quando deve ser utilizada nos casos de angina, que a gente viu isso em farmacologia?
Nitroglicerina, ¿cuándo utilizamos? Cuando hay indicación, Marcelo. Cuando hay indicación utilizamos, ¿está bom? Em angina, não. Y vamos a ver en quién vamos a dar, porque angina te puede estar hablando de infarto, ¿ok? Y vamos a ver enseguida, vamos a diferenciar infarto derecho e infarto izquierdo. El infarto del lado derecho se caracteriza porque el paciente tiene hipotensión arterial. Imagínate vos la nitroglicerina en un vasodilatador. Ahí vos se fejó con cara. Su presión allá abajo, 60-40, y você dá nitroglicerina, abrir mais essa artéria aí você ferrou com cara. Fudeu com a vida do pobre homem aí, se você faz isso, tá? Entonces vamos a ver bom, aquí doutor. cuáles son las indicaciones. Por eso tenemos que diferenciar bien, bien, bien. Muy bien. Doutor, O que dá para o paciente na urgência? É isso, Pedro. Temos que dar remédio. Isso aí, temos que dar remédio. Isso, isso. doutor, Sim, te escucho. então, quando tem supra ST, é aquele que inclui a angina inestável e característica de infarto agudo, que aí vai direto para o cateterismo. Seria Sim. nesse caso. E aí, só para ver se eu entendi. E isso, no caso, seria sem supra. E aí, com supra, aí, no caso, aconteceria... Qual seria a abordagem, no caso desse sem supra? Sem supra, eu mando para o cateterismo. E com supra, eu faço o quê com o paciente? Não, com supra você manda para o cateterismo. É emergência, tá? Tá. E sem supra é angina inestável e infarto, e el infarto sem supra tienen um manejo, tá bom? A gente já vai ver, logo vai ver o que a gente vai fazer, tá bom? Tá, beleza. Graças. Muito bem, excelente. Doutor, Sim, uma dúvida. Em relação quando você classifica angina estável e estável, seria baseado digamos, na estabilidade da placa do endotélio ali que está tapando a placa de gordura ou não? É pela dor? sí, la clasificación siempre tiene que ser por síndrome, ¿tá bom? Síndrome Porque crônico. Tem algumas etiologias de dor torácica que não tem a ver necessariamente com a obstrução da coronária, mas pode ser pelo aumento da demanda do miocárdio, que também pode gerar uma dor torácica, e aí você classificaria como angina ou não? No, en ese caso no. Angina es dolor por isquemia, ¿tá bom? Isquemia, ¿tá? Entonces, ¿por que você fala que é estável? Estável é porque a placa dificilmente vai romper, ¿tá bom? Entonces, si la placa dificilmente se va a romper, como fala o nome, está estável, ele vai levar por muito tempo. Por eso entra dentro de los síndromes coronarios crónicos, a estável, ¿tá? Y el agudo es aquel que rompeu por AV, rompeu y fue entupido vaso. Entonces vamos a tener manifestación aguda. ¿En quién tenemos manifestación aguda? En la inestable, en la que cierra prácticamente todo el vaso sanguíneo, en el infarto sin supra y en el infarto con supra. Esa es la diferencia que tenemos que tener bien clara, ¿verdad? Diferencia clara aquí, angina estable dentro de los síndromes coronarios crónicos y el coronario agudo que va a dar las tres entidades aquí. La angina inestable, infarto sin supra y con supra de ST. ¿Está bom? Muy bien. Otra dúvida. Seguimos. Vamos a seguir entonces, vamos a seguir. Muy bien, aquí tenemos, miren, aquí tenemos la localización de un dolor anginoso típico. Aquí pueden anotar, voy a escribirle aquí, pueden anotar así como dijo el compañero. Clasificación de Kess. Kess tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Kess tipo A es un dolor definitivamente anginoso. Es del corazón.
B, probablemente anginoso. D, probablemente no anginoso. Y el D es un dolor definitivamente no anginoso. Entonces, esta es una clasificación que pueden utilizar para decir, ¿es del corazón? No es del corazón. Vamos a dar un ejemplo del A, típico del corazón. El paciente que va a simular que está agarrando el corazón por ese dolor anginoso típico del corazón, que irradia a la mandíbula del lado izquierdo, al hombro del lado izquierdo, al miembro superior del lado izquierdo, pudiendo irradiar al hombro derecho y pudiendo irradiar a la región del epigastrio. Ese es dolor anginoso que es tipo A típico. Podemos tener un dolor en esa región que sea un que es tipo D, no es un dolor anginoso. Cuando allá abajo a nivel del esófago hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior. ¿Qué va a pasar si mi esfínter es incompetente? Que cuando la persona come todo, se acuesta, el contenido ácido del estómago vuelve hacia atrás y da aquí una sensación de quemazón, parece del corazón, pero en realidad nosotros no sentimos el dolor típico de angina, sino que es un dolor en quemazón. Eso se llama pirosis. La pirosis es un dolor que es tipo D. El cuadro de dolor anginoso es dolor de tipo constrictivo. Parece que alguien está agarrando y apretando el corazón. Es el dolor que es tipo A, típico anginoso o definitivamente anginoso. Es una clasificación que pueden utilizar para diferenciar. Entonces aquí vemos el vaso sanguíneo que está en este caso obstruido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando el vaso sanguíneo está totalmente obstruido? Si se cierra completamente el vaso, no va a haber perfusión absolutamente nada del miocardio. Si nosotros no tenemos perfusión miocárdica, ahí es donde vemos de que cuando la arteria está totalmente cerrada, hay la elevación del ST. Entonces, cuando se le pregunta a usted, ¿qué significa ST? No es la S está encima de la T. No es eso. No es eso. ¿Qué significa ST? ST significa de que la arteria que tiene que nutrir a ese corazón está completamente obstruida. Eso significa ST. Entonces, si la arteria está totalmente obstruida, usted tiene que pensar, lá para frente tem músculo. Músculo sem sangue é o músculo que vai morrer. Tempo é músculo. Entonces, nosotros tenemos un tiempo hábil para abrir esta arteria. ¿Cómo vamos a abrir esta arteria cuando el paciente tiene supra-ST? Obstrucción completa. Nosotros tenemos un tiempo de 90 minutos. 90 minutos para meter, como ustedes pueden ver aquí, meter aquí un catéter endovascular. Esto se llama angioplastía o cateterismo. Se tiene que realizar en los 90 primeros minutos del paciente con elevación del supra-ST. 90 minutos tiene que entrar ese catéter aquí e insuflar el balón, el baloncito aquí. Este balón se llama balón de Swan-Ganz. Entonces este baloncito se infla ahí y ahí queda como una prótesis y va a pasar la sangre por dentro de esta prótesis ahí endovascular. Entonces este parece que es el balón nada más. Sí, este es el balón nada más. Este balón lo que hace es, miren, abrir y sale otra vez el balón. Permite ahí la vascularización. Pero en el caso del cateterismo se coloca una prótesis, una angioplastía. Ahí entra una prótesis y es como este balón se abre y queda abierto. Ahora la prótesis es la que va a evitar aquí que esta placa cierre nuevamente este vaso sanguíneo. Entonces, el cateterismo se hace en pacientes con supra-ST. ¿Cuánto tiempo? 90 minutos.
Professor, no meu hospital não tem. Então, você tem 30 minutos mais. Para quê? Para chamar no outro hospital, conseguir uma ambulância e levar onde tenha cateterismo o hemodinamia de emergencia. Entonces, 120 minutos es lo hábil para nosotros reperfundir este vaso sanguíneo. Entonces, eso es lo que le va a dar la probabilidad de que pueda esse paciente vivir. Professor, o hospital onde tem isso fica muito longe da minha casa, onde eu estou. Então, ¿qué es lo que el médico puede hacer? Cuando evalúa de que no va a conseguir hacer la angioplastia o el cateterismo en los 120 minutos, entonces el paciente tiene que, o el médico tiene que meterle en la terapia intensiva a ese paciente e iniciar medicación fibrinolítica, fibrinólisis. Streptokinasa, uroquinasa, RTPA es la alteplasa o tenecteplasa. La alteplasa es el medicamento que más se utiliza para buscar la reperfusión farmacológica, para romper este coágulo aquí, para romper. Pero lo ideal es hacer la angioplastía mediante una prótesis endovascular. Ese es el padrón. Si no vamos a llegar en el tiempo, entonces se hace de forma farmacológica. ¿Está bien? Si la prótesis es el STEM, Israel. Muy bien. Seguimos. Doutor, Sim. em um caso de um hospital, solamente um cirurgião cardíaco pode hacer isso ou um clínico geral que sabe hacer pode hacer também? No, clínico no hace eso. Generalmente hace el cirujano vascular o cirujano cardiovascular, el que va a realizar ahí la colocación del stent en este paciente o un procedimiento de insuflación con el balón aquí como estamos viendo para tratar de buscar la reperfusión coronária, tá bom? Sim. Doutor, quando o paciente, nessa situação que o senhor falou, que o hospital está muito distante, ou alguma situação, geralmente os médicos passam um tratamento com carvedilol, os nitratos, seria para prolongar esse tempo, melhorando a perfusão um pouco mais, até fazer o cateterismo? No, el medicamento que se tiene que usar acá para tratar de romper ese coágulo son los fibrinolíticos, ¿está bien? Fibrinólisis es lo que se da. Después todo el otro arsenal de fármacos que se da en este paciente es para evitar ya otro accidente o la complicación. En esto vamos a ver aquí enseguida si ese paciente tiene una disminución en lo que sería ahí la oxigenación, entonces se le hace oxígeno, ¿verdad? Vamos a ver quién es el paciente que tiene que usar nitroglicerina, quién es el que tiene que usar nitroprusiato de sodio, quién es el paciente que tenemos que darle volumen, porque en un infarto el tratamiento de darle volumen, un infarto se le da mucha agua al paciente de forma endovenosa, entonces se canaliza una vena y el tratamiento de volumen para ese paciente. En el otro, si le hacemos volumen, rápidamente se va a morir de edema de pulmón de ese paciente. Entonces, vamos a ver enseguida cuáles vamos a hacer. El diagnóstico Kenio es netamente clínico, y vamos a certificar, confirmar a través de las enzimas cardíacas seriadas. Y el supra-ST que veo en el electrocardiograma, la conducta que me indica ahí es que de emergencia necesita el paciente una terapia de reperfusión. Es porque hay una obstrucción del 100%. Eso indica supra de ST y el paciente requiere de una terapia de reperfusión y la reperfusión se hace mediante la angioplastía coronaria. Esa forma se va a hacer. Ok. Doutor, bem, seguimos. eu acho que a pergunta do companheiro, ele quis formular o seguinte: se mesmo dando os fibrinolíticos, necessita de fazer uma angioplastia. Si você tiver un infarto, así como vemos aquí, supra-ST, igual, por más que se le haya dado fibrinólisis a ese paciente,
igual la conducta es hacer la angioplastia, ¿está bom? Sí se tiene que hacer la angioplastia. Dale. Muy bien. ¿Qué dijo aquí? Doutor, Marina então, eu não dijo sei como... sopra. Sim, pode falar. É só um momento. Porque assim, eu já vi muitos casos de Fábio com IAM, com sopra, e geralmente quando a gente chegava no hospital do coração, né, eles faziam carvedilol, aspirina, que é pro fibrinolítico, né, e faziam nitrato, e mandava imediatamente para o cateterismo para fazer a angioplastia, mas sempre tinha esse tratamento farmacológico associado ao procedimento do cateterismo. Aí por isso que eu fiquei nessa dúvida, entendeu? Ah, não, sempre faz, sempre faz. Primeiro você faz suporte, tá bom? Sempre você faz suporte. Se vos tenés um paciente com infarto, sin supra o sin supra, nos dois, sin supra y con supra, ¿qué es lo primero que se le hace a ese paciente? Se le hace antiagregante, doble antiagregación plaquetaria. O que a gente vai fazer? Aspirina, 300 miligramos dosis de ataque, clopidogrel, 300 miligramos dosis de ataque. Heparina de bajo peso molecular en acción terapêutica, 1 a 1,5 miligramos kilo peso. Nos dois, infarto, o que a gente faz? Antiagregante, anticoagulante. Com supra ST, você já deu o remédio. O que vai garantir a probabilidade de vida do seu paciente? Principalmente la aspirina aquí, el antiagregante plaquetario. Eso es lo que probablemente le va a garantizar que tu paciente tenga vida. Entonces, sin supra, aspirina, clopidogrel, heparina, sin supra, vamos a tener una conducta expectante para ver cuándo vamos a abrir. Porque sin supra de ST, así está el vaso sanguíneo. No es algo así que de emergência você precisa abrir essa artéria, tá bom? Com supra de ST, o que a gente faz com supra? Faz aspirina, faz clopidogrel, faz heparina e direto para angioplastia, cateterismo, tá? 90 minutos. Não tem 120 minutos, não vai dar tempo. Então se hace fibrinólisis. En los dos casos se hace antiagregante, anticoagulante. ¿En quién se hace fibrinólisis si no da para hacer angioplastia no tempo? En el paciente con supra. Solamente el paciente con supra ST es lo que nosotros realizamos medicación fibrinolítica. ¿Está bom? Ficou mais claro, né? Seguimos. Ficou. Ok, Fabio. Muy bien. Entonces, en los dos le hacemos aspirina, clopidogrel y la heparina. Entonces, el paciente con supra es lo que se va para angioplastia lo más rápido posible. Ok. Muy bien. Aquí tenemos lo que ustedes vieron en la clase pasada, el electrocardiograma. ¿Qué tenemos aquí en el electrocardiograma? Onda P, despolarización de ¿qué? Despolarización de la aurícula. Onda T no da para ver. ¿Por qué? Porque coincide con la despolarización del ventrículo, que tengo la onda QRS. Entonces, esto significa despolarización ventricular. Y aquí la onda T es donde nosotros tenemos ¿qué cosa? La repolarización del ventrículo. Repolarización. Miren que cuando nosotros tenemos este electrocardiograma normal, aquí vemos la pared ventricular, y cuando nosotros tenemos de que hay una lesión, miren, una lesión aquí subendocárdica, ¿qué sucede con el ST? El ST se deprime, hay una depresión del ST. Entonces, cuando nosotros vemos en el paciente que hay una depresión del ST, eso significa isquemia, lesión subendocárdica, Y aquí, miren, este sería P, Q, R, y él no votó. Miren ahí, no bajó donde tenía que bajar. Y tenemos una elevación del segmento ST. Y esa elevación, miren cómo se ve, esa elevación del segmento ST significa que
toda la pared de esa musculatura ventricular está sufriendo porque todo el vaso sanguíneo está cerrado. Está cerrado. Entonces, eso se llama infarto transmural. Todo el vaso cerrado en este ST, yo voy a hacer antiagregante, anticoagulante y angioplastía de emergencia. Emergencia. Não tem no hospital. Tá, manda para outro. Mais 30, 120 minutos. Ah, não vai chegar. Entonces, se hace fibrinólisis. Fibrinólisis. Entonces, alteplasa es la medicación más utilizada para hacer la terapia de reperfusión farmacológica, pero no tiene que pasar de 4 horas y media. No puede pasar de 4 horas y media para la utilización de la medicación fibrinolítica, ¿tá bom? Entonces, no da para usar fibrinolítico si pasó de 4 horas y media, hasta 4 horas y media. Entonces, miremos aquí. Aquí está el corazón y le dividimos corazón derecho y el corazón del lado izquierdo. La coronaria derecha es la que va a venir aquí para el corazón derecho. Aquí da una arteria para el nódulo sinusal, no se ve en este caso. Aquí la rama ventricular derecha, la marginal derecha y la que gira hacia abajo de la coronaria derecha es la que va a la cara inferior del corazón. ¿Qué vamos a tener entonces en este caso? Vamos a tener de que va a dar la arteria interventricular posterior, y la izquierda viene aquí a dar la interventricular anterior y la circunfleja. Eso tiene que quedar bien claro en la mente de ustedes, porque cuando nosotros estudiamos aquí el infarto, vamos a dividir infarto derecho, infarto izquierdo. Infarto derecho es porque la coronaria derecha tiene problemas. Infarto izquierdo es porque la coronaria izquierda o la interventricular anterior o la circunfleja están con problemas. Entonces, nosotros vimos los síndromes, ya clasificamos. Aquí vamos a nombrar rápidamente nada más. Crónico, angina estable, manifestación inicial de la cardiopatía isquémica en gran parte de los pacientes con cardiopatía. Es probable por estilo de vida sedentario, desarrolla circulación colateral, incapacidad para sentir dolor. En muchos casos se desarrolla el infarto de miocardio sin antecedente de una angina. Puede pasar, ¿verdad? Suele desencadenarse por situaciones que aumentan el trabajo del corazón, principalmente aquí la actividad física. La otra entidad aquí de la crónica se llama isquemia miocárdica silente. Vamos a ver quiénes son los que entran aquí. Alteración de flujo, aterosclerosis, vasoespasmo coronario. Y la otra entidad que entra aquí se llama angina variable o vasoespástica. Esta recibe el nombre también de angina de Prinzmetal. Es porque hay una liberación masiva de catecolamina, respuesta excesiva del sistema nervioso autónomo, simpático. Por eso es lo que nosotros tenemos esta angina. Entonces, relacionada a hiperactividad proveniente del sistema nervioso autónomo simpático. Muy bien, eso es crónico. Y ahora vamos a hablar del síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo. La placa aterosclerótica inestable tiende a fisurarse. Se rompe un poquitito y va a obstruir en una parte. Si dio tiempo de formar vasos sanguíneos, hubo angiogénesis, entonces el paciente desarrolla angina inestable sin infarto. En aquellos en las cuales por A o B motivo hubo tiempo de formar circulación colateral. Si no hubo tiempo, se forma o se desarrolla en estos pacientes en infarto. Entonces, ¿qué yo tengo en el paciente con síndrome coronario agudo? 75-80% dolor torácico típico. Ya saben cuál es, ya dijimos cuál es, que desarrolla el síndrome coronario. Y el síndrome coronario se divide en 3. Los que no tienen elevación del ST son la angina inestable, es aquel dolor en reposo
que no pasa de 20 minutos. ¿Y qué pasa con este paciente? Toma medicación analgésica común, pasó el dolor. Eso es angina inestable. Aquel paciente que tiene dolor más de 30 minutos, que no pasa con analgésico común, eso es infarto agudo del miocardio. Electrocardiograma. Si no está elevado el ST, puede ser electrocardiograma normal o podemos ver infradesnivelamiento del ST. Ese se llama infarto agudo del miocardio sin elevación de ST. Pero si está elevado el ST, eso tiene un significado. Obstrucción completa. Obstrucción completa. Infarto transmural. Elevación del ST. Aquí es donde tienen que tirar todo lo que tienen que tirar y tienen que correr atrás para buscar lo más rápido posible la terapia de reperfusión en ese paciente. Muy bien, vamos a ver aquí, parece que hay una duda, infarto agudo del miocardio. Muy bien, dudas, hasta ahí. Dúvidas, pessoal, dúvidas. Doutor, Sí, pode repetir essa parte de infraelevação do segmento ST que indica? sí. Vamos a ver. Aquí vemos el electro. Muy bien. Cuando vemos este electro se llama supra-ST. Significa obstrucción completa de la arteria. ¿Tá? Ahora, cuando el paciente tiene un dolor, pasó los 30 minutos, no pasó con analgésico común, infarto. Puede tener este electrocardiograma. ¿Qué electrocardiograma es este? Este es normal. ¿Y por qué tiene infarto entonces si su electro está normal? Porque se llama infarto sin supra. O podemos ver una depresión, esto es infra-ST. No está así, está hacia abajo. Infra-ST significa isquemia. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos el infarto? Con supra y sin supra-ST. ¿Cuál es el infarto con supra? Aquí está. Cuando la S está por arriba de la T, supra-ST. Tiene un significado clínico, obstrucción completa. ¿Y cuál es el infarto sin supra? Aquí el paciente que tiene clínica electronormal o infradesnivelamiento. Eso significa infra y supra. ¿Está ok? Ok, gracias. Ok. Seguimos. Muy bien. Vamos a seguir. Síndrome coronario agudo. Entonces tenemos las tres entidades. Diagnóstico. ¿Cómo se hace diagnóstico de infarto? Ya dijimos los tres parámetros. ¿Qué vamos a usar? Número 1, clínica. ¿Cuál es la clínica típica? Cuando nosotros hablamos de síndrome coronario agudo, el dolor anginoso presentado en 75-80% de los casos. En 75-80% vamos a tener dolor típico de angina. Profesor, ¿y cuándo vos pensar en síndrome coronario sin dolor? Ya dijimos en aquellos pacientes que son diabéticos, no tienen dolor, pero se desmayaron. Puede ser un infarto. Esos pacientes que auscultan, tienen lleno de agua el pulmón, puede ser un infarto. El paciente que llega con hipotensión arterial, puede ser un infarto agudo del miocardio sin dolor. Eso se llama síndrome coronario atípico. Van a ver en 15-20% de los casos. Pero la gran mayoría, 75-80%, vamos a ver típico. ¿Cuál es típico? Aquí el dolor anginoso de la región precordial. Está en el libro de Netter, muestra de que él agarra el dibujito ahí sobre el área cardíaca. Se llama signo de Levine o signo de Levine. Entonces, diagnóstico clínico, diagnóstico electrocardiográfico,
utilizamos cuando tenemos clínica o las manifestaciones atípicas y alteración del electro se usa, y las enzimas cardíacas. De esta forma nosotros complementamos nuestro diagnóstico. Recuerden que el infarto, cuando es reciente, no hay elevación de enzimas, no hay. ¿Cuáles son las enzimas que nosotros podemos pedir? CKMB, creatina quinasa fracción miocárdica, troponina I, troponina T y la mioglobina. Esas son las enzimas que nosotros podemos pedir. La gran mayoría se eleva después de 1 hora, alrededor de 2 horas recién. La gran mayoría, pero hoy en día en centros grandes, en centros hospitalarios grandes, están lo que se llaman las troponinas ultrasensibles. Son estudios caros, exámenes caros que se realizan, pero son indispensables porque hacen diagnóstico precoz. Las enzimas ultrasensibles aquí se elevan en promedio de 40 minutos a 1 hora. Nosotros ya tenemos elevación de estas enzimas, entonces ya tenemos la confirmación de que el paciente realmente está infartando. Entonces se utilizan las enzimas ultrasensibles hoy en día. Electrocardiograma de enzimas cardíacas, así mismo. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, entonces tenemos el diagnóstico. Ok, cuando yo tengo el diagnóstico clínico, electrocardiográfico y encima tengo que diferenciar. ¿Es infarto de corazón derecho o es infarto de corazón izquierdo? Infarto de corazón derecho. Corazón derecho. Entonces aquí nosotros vamos a pensar, ¿cuál es la arteria que se va al corazón derecho? Es la coronaria derecha, ¿verdad? Si la coronaria derecha está obstruida por completo, el paciente va a sufrir un infarto del lado derecho. Si la coronaria está obstruida por completo, no va a llegar nutriente para el miocardio. Y el miocardio es como todo el mundo. Si no tiene comida, no trabaja. Entonces, si el lado derecho no recibe comida, el lado derecho no va a trabajar. Y si él no trabaja, nosotros pensamos, ¿de dónde viene la sangre? La sangre viene vena cava superior, vena cava inferior. Si el lado derecho no trabaja, ¿dónde yo voy a mirar primeramente? A nivel del cuello. Ingurgitación yugular. ¿Qué significa eso? Falencia de bomba derecha. Si la bomba derecha no está trabajando, no envía sangre al pulmón. Si el pulmón no tiene sangre para ofrecer al corazón izquierdo. Si el corazón izquierdo no tiene sangre, no hay para inyectar a la circulación sistémica. Y si no hay sangre, ¿cómo está la presión? La presión está baja. Ese paciente tiene hipotensión arterial. Por eso dijimos, hipotensión puede ser manifestación de infarto, infarto derecho. Ingurgitación yugular, hipotensión arterial. Voy a usar un esteto y voy a auscultar el pulmón. ¿Hay sangre en el pulmón? No hay sangre en el pulmón si el corazón derecho está infartado. Entonces, si ese corazón derecho está infartado, yo cuando ausculto el pulmón, ¿qué voy a tener? Voy a tener que el pulmón está limpio, porque ustedes tienen que tener la lógica. Si el corazón izquierdo está infartado, ¿él va a trabajar? No va a trabajar. Entonces, no va a enviar sangre hacia la circulación sistémica, pero si el izquierdo no trabaja, también genera toda una congestión atrás. El lado izquierdo, ¿qué va a hacer el lado izquierdo? El lado izquierdo va a hacer de que el paciente se llene de agua en el territorio pulmonar. El paciente con infarto izquierdo es un paciente que tiene falencia de bomba izquierda. Nosotros hablamos la vez pasada de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué pasaba con ese paciente? Hipoperfusión, congestión. El paciente con infarto es un insuficiente de bombeo izquierdo. Genera congestión
y genera lleno de retención de agua a nivel del pulmón. Y así yo diferencio. Solo con un estetoscopio voy a diferenciar infarto derecho, infarto izquierdo. ¿Qué tiene el infarto derecho? Triada diagnóstica: ingurgitación de la yugular, hipotensión y los pulmones están limpios. Eso tiene el infarto derecho. Y el infarto izquierdo, vamos a utilizar una clasificación que todo me arroja a falencia de bomba izquierda, que se llama clasificación de Killick-Kimball. Esa es la clasificación que utilizamos. Y miren lo que sucede. Paciente, Killick 1, no hay, miren, no hay síntomas de insuficiencia cardíaca o falencia de bomba izquierda. ¿Cuál es el paciente con Killick 2? Si no está pudiendo empujar, va a tener congestión atrás. Entonces, ¿qué voy a escuchar yo? Voy a escuchar estertores o crepitantes húmedos o mala contractilidad ventricular que genera el tercer ruido cardíaco. Entonces, tercer ruido cardíaco y crepitantes en base es Killick 2. Si se llena de agua el pulmón porque falla la bomba izquierda, eso se llama Killick 3, edema agudo de pulmón. Y si el paciente tiene un shock cardiogénico, falla toda la bomba, va a generar una hipotensión, eso se llama Killick 4. Entonces todo me lleva a la falencia de la bomba izquierda en la clasificación de Killick-Kimball para el infarto de corazón izquierdo. Corazón derecho, triada diagnóstica. ¿Cuál es la triada? ¿Cuál es la triada? Ingurgitación, hipotensión, pulmón limpio. Y el izquierdo, todo tengo que pensar en acumulación de líquido a nivel del pulmón. ¿Qué uso? Clasificación de Killick. Killick 1, no hay manifestación de insuficiencia cardíaca. 2, hay agua en la base o tercer ruido. 3, edema de pulmón. Y el Killick 4 es cuando hay ya un shock cardiogénico por falencia de la bomba izquierda. Y miren, esta clasificación es muy importante porque aquí nosotros vemos la tasa de mortalidad en el paciente con infarto. Killick 1, 6%. Killick 2, 17. 3 es 38 y el 4 es 81%. Acho que o senhor mutou o microfone, professor. Sí, apagó aquí. Un ratito. Voy a resolver algo aquí y ya vamos a terminar, ¿está bien? Ya vamos a terminar. Un ratito. Ok. Seguimos. Conducta. Ya estamos aquí en la conducta. Vamos a ver quién preguntó algo aquí. Ficou sem som. Ya, resolto. Muy bien. Entonces, conducta, ¿qué tenemos que diferenciar primeramente? Tenemos que diferenciar cuando nosotros estamos ante un paciente con angina inestable y el infarto sin supra. El manejo va a ser igual para los dos. En los dos no se usa fibrinolítico. Se usa antiagregante, anticoagulante y control de los parámetros biomédicos. Eso es lo que vamos a hacer. En el infarto con supra sí se hace fibrinólisis, sí se hace antiagregante también, lo mismo que hicimos con el sin supra y la angina inestable. Y la conducta aquí es muy importante que nosotros sepamos. Infarto de corazón derecho,
El derecho tiene que bombear sangre al pulmón, ¿ok? Si no bombea, no hay agua, no hay agua. El infarto de corazón derecho, miren, lo que nosotros hacemos es volumen. Volumen como tratamiento. ¿Recuerdan la triada que tenemos nosotros aquí? Ingurgitación, hipotensión. En este paciente con infarto de corazón derecho, la presión está allá abajo. Tiene hipotensión. Ese paciente no se hace nitrato, no se hace morfina, no se hace diurético, no se hace beta bloqueador. La presión está baja. Nada que vaya en contra de bajar más la presión se tiene que hacer con ese paciente. Entonces no vamos a hacer en este caso nada de vasodilatar porque está con presión baja. En el infarto del lado izquierdo, todo era congestión atrás. Imagínense si es que hidratan otra vez el paciente con edema de pulmón. Más rápido van a matar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? No se hace volumen y se hace la terapia de reperfusión. Y aquí para que entiendan, miren, esto vieron ya la vez pasada el electrocardiograma, las derivaciones aquí frontales y las derivaciones precordiales. Y aquí vemos D1, D2, D3, ABL, ABR, ABF. Miren la proyección del corazón. Cuando el paciente tiene un infarto derecho, ¿cuál es la arteria que está acometida? Coronaria derecha. Aquí abajo, la interventricular posterior. Ahí es donde, si el infarto derecho, ¿qué tiene mi paciente? Hipotensión, ingurgitación, pulmón limpio, infarto derecho. ¿Qué yo voy a buscar con ese paciente? Voy a buscar STM D2, D3 y ABF. No, el paciente tiene edema de pulmón. Entonces voy a buscar STM D1, ABL, B4, B5 y B6. Entonces tienen esta proyección, por eso les coloqué otra vez aquí. Aquí miren infarto derecho. ¿Cuál era infarto derecho? Cara diafragmática. ¿Quién mira la cara diafragmática? D2, D3 y ABF. Ahí me voy directo. ¿Qué hay aquí en D2? Perdón, este es D2. ¿Qué hay? Supra. Este es D3, supra. ¿Y dónde está ABF? Este es ABF, supra. ¿Qué tiene este paciente? Infarto de corazón derecho. ¿Qué voy a hacer con este paciente? Nada de nitrato. Nada de nitrato. Vamos a hacer volumen. Si le falta oxígeno, vamos a hacerle oxígeno y reperfusión lo más rápido posible. Izquierdo. ¿Dónde voy a mirar el izquierdo? Dijimos D1. Miren aquí. Supra, D1. Miren aquí. B5, B6. Totalmente con supra. De esa forma, entonces, nosotros ya vamos a buscar lo que sabemos en el electrocardiograma. Ok. Y aquí un video para que atiendan bien para encerrar nuestra clase. ¿Está bien? Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. He leads an army so massive it shakes the ground with its march, so vast it drinks the rivers dry. All the god King Xerxes requires is this, a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will of Xerxes. Voy a colocar otra vez hacia atrás para que atiendan bien la manifestación clínica. So massive, it shakes the ground with its march. So vast, it drinks the rivers dry. All the god King Xerxes requires is this, a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will of Xerxes. Submission. That's a bit of a problem. The rumor has it the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers
on that kind of nerve. We must be diplomatic. And of course, Spartans have their reputation. Choose your next words carefully tonight. They may be your last as king. Sparta! Pessoal, isso aí. Infarto do ventrículo direito não faz nitrato. Infarto do ventrículo direito. Aí, hipotensão. Nitrato só para matar o povo aí, né? Só para matar o homem. Ok. Dúvidas. Perguntas. Professor, Sim. Eu não entendi, assim, por que que um paciente com infarto de VD, você vai repor volume, sendo que, no caso, ele já está com turgência de jugular, né? Ele não consegue colocar esse volume lá para o pulmão, para a circulação sistêmica. Como funciona isso? Sim, porque, Fábio, né? Isso, doutor. Sí, viste que cuando nosotros aumentamos la cantidad de volumen que vamos a estar ofreciendo ahí al corazón del lado derecho, Fabio, lo que se hace es dilatar más la cámara derecha, mayor cantidad de flujo que va a llegar en este caso, mayor dilatación, y eso va a estimular la activación del mecanismo de Franz-Starling. Por eso digo que cuando nosotros tenemos falla de bomba derecha, damos volumen para estirar las fibras del atrio del lado derecho para que mi ventrículo izquierdo consiga tener mayor cantidad de eyección. Entonces, ahí cuando nosotros estamos aumentando, sí, Fabio, aumentamos la precarga, eso puede forzar ahí la cantidad de flujo que vamos a ofrecer al miocardio. Entonces, el miocardio, al recibir flujo, porque estoy aumentando la presión, puede llegar flujo sanguíneo, que va a significar tener alimento para que el corazón pueda trabajar. ¿Está bon? El péptido natriurético es otra cosa, Luis. Otra cosa, ¿está? El péptido natriurético es lo que cuando se dilata demasiado tiene que sacar sodio y agua. ¿Ok? Fábio, ficou claro? Ficou, doutor. Obrigado. Dale. Perfecto. Muy bien. Excelente, pessoal. Entonces estamos... Doutor, posso só ver de novo, que eu não entendi no eletrocardiograma ali a diferença do infarto direito e o esquerdo em relação às ondas ST? Sí, aquí infarto derecho, Marcelo. Acuérdate que el infarto derecho, ¿qué tenemos nosotros? Ingurgitación, hipotensión, pulmón limpio, ¿ok? Ok. Entonces, infarto derecho, vamos a buscar directamente en la cara diafragmática. ¿Cuáles son las derivaciones que miran la cara diafragmática? D2, D3 y ABF. Entonces vamos directamente. D2, ¿qué yo estoy viendo aquí? Supra, ¿no? Sí. D3, supra. Y ABF, supra. Estamos confirmando lo que vimos clínicamente, ¿ok? Ok. El izquierdo. ¿Qué sucede con el izquierdo? El izquierdo genera congestión del pulmón. Infarto izquierdo, voy a mirar hacia la izquierda. ¿Cuáles son las derivaciones hacia la izquierda? AVR. B1 no, Marina, B5, B6, sí. ABL también y D1. Esas son las derivaciones a la izquierda. Aquí tenemos, miren, D1, aquí está ABL, B5 y B6. ¿Ok? Ok. Muito bem. Então, geralmente, então, o paciente que vai estar com infarto esquerdo, ele também vai estar dispneico. Sí, va a estar disneico porque va a tener congestión, Marcelo, a nivel pulmonar, tá? Excelente, doutor. Muitas graças. Excelente Doutor, classe. esse paciente Beleza. não aparece o supra no V6, correto? Só nas outras derivações. Sí, así mismo. Este es un infarto izquierdo. Entonces vamos a mirar. El territorio del izquierdo es bien amplio. 2 arterias son las que tenemos aquí. 2 arterias, ¿tá? Certo.
Muy bien, ok. Bueno, estamos dejando nuestra clase hasta aquí. Que tengan una excelente tarde y até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Gracias, doutor.